Pero ahí está, prefiero las plataformas virtuales de Enel. Estamos con el ministro Mañalich Monse. No, estamos con el Sichel, ministro. Perdón. Estamos Sichel. con el ministro Sebastián Sichel de Desarrollo Social. ¿Cómo está, ministro? Que está con pizarra Muy y bien, plumón. no me confundan con Mañalich. No, es que lo tenía aquí anotado. Oiga, es que aquí hago mis apuntes y pongo Mañalich queremos, arriba. Sí. Es que, bueno, Mañalich, digamos, consideramos ¿Nadie que quiere ser Mañalich? El hombre del momento. No, me cae muy bien, pero hay una diferencia de edad notoria. No, como me dijo, no me confunda. Pensé que lo está eliminando de Facebook. No quiero complicar. No, simplemente que envejeció por esta pega, pero no tanto, por favor. Tranquilo, ministro, que esa es la pregunta más difícil que le vamos a hacer hoy día. Si lo perturbaba que lo confundieran con Mañalich. Las otras van a ser más suaves. Oiga, ministro Sichel. Cuéntenos, a ver, vamos en lo práctico. Bono COVID-19. ¿Cómo se cobra? ¿Cuánto se cobra? ¿Y qué monto significa? O sea, súper práctico lo que traté de hacer aquí en una pizarra que me sirve para ordenarme, pero estamos difundiendo dos cosas: los apoyos para las personas con contrato y el apoyo que hay hasta ahora para las personas que tienen ingresos informales. Pregunta a todos, ¿quién tiene ingreso informal? La persona que vive en general de ventas al día, que no tiene boleta, honorario, que no tiene un contrato de trabajo, alguien que vende sopaipilla en su barrio, etc. Esa es la explicación. A ellos les va a llegar el bono COVID desde el 17, entre el 17 y el 18 de abril se les va a depositar al 75% automáticamente en su cuenta. ¿Por qué? Porque ya tenemos el registro de ellos, porque recibían el subsidio único familiar hacia atrás. Ahora se le va a agregar en este pago 50.000 pesos por carga. En simple, si una familia tiene 2 cargas, va a recibir 100.000 pesos, 3 cargas, va a tener 150.000 pesos, 4 cargas hacia adelante. El promedio recibe entre 100 y 150.000 porque está justo en 2.5 más o menos el promedio de carga por hogar. ¿Qué pasa Después, si esa persona hay un no segundo estaba grupo. inscrita? Sí, pero es que, a ver, ahí hay trabajo informal. Esa persona estaba previamente inscrita en el sistema porque recibió otro tipo de bonos. En este minuto, esa persona, porque estamos hablando, por ejemplo, de venta en la calle, de venta informal, del caballero que vende bebidas, que vende Super 8, esas personas muchas veces no están inscritas. ¿Esas personas pueden hacer algo en este minuto para recibir el bono? Dos cosas súper importantes. La regla general es que, ojo, 8 millones de chilenos tienen el registro social de hogares y más de 2,6 millones reciben el subsidio único familiar. La regla general es que la mayoría de ellos ya está inscrito porque se inscribieron en el consultorio, porque de alguna forma tienen al hijo en el colegio municipal, cualquiera de los otros beneficios públicos, postularon al subsidio de arriendo, al subsidio de vivienda o incluso postularon a la gratuidad universitaria a sus hijos. Esas son las ventanillas de entrada. Entonces la mayoría de estos 2,6 millones están. De hecho, el bono se le va a pagar a 2,7 millones de personas. Por lo tanto, la regla general es que alguien que vivía de ingresos informales está registrado. Si alguien no está, lo llamamos a inscribirse ya en el registro social.gov.cl para poner su situación socioeconómica al día. No va a alcanzar este bono, va a ser súper franco, Montserrat, en los próximos apoyos va a llegar. Ahora esta es una foto de la gente que se encontraba en esta situación al mes de marzo. Esa es la lógica que está detrás, pero tenemos cierto grado, obviamente no toda la gente está de tranquilidad, que estamos hablando de una parte importante de la población que ya recibe este subsidio. Y deja explicarte lo segundo, ¿por qué hablamos de 2,7 millones de personas? Obvio, hay un grupo grande que ya recibía el beneficio, subsidio único familiar, y por lo tanto son 50 lucas más por carga que se les van a pagar, pero por primera vez agregamos un segundo grupo que no había recibido ningún tipo de bono, que son los otros informales, 700.000 personas más, que no han tenido bono antes ni subsidio único familiar, no tienen carga, no tienen hijos menores de edad, y igual se les va a pagar. Y por lo tanto nosotros pesquisamos a estas personas. ¿Cómo saber si soy uno de esos 700.000? Bonocovid.cl desde mañana, y por lo tanto ahí vamos a necesitar que nos ponga el dato de dónde depositarle la plata, y si no tiene un lugar donde depositarle, Banco Estado, Caja Compensación, los ceros en algunas regiones, incluso sucursales de Servistado con el simple RUT pueden cobrarlo. Esperamos que ojalá
nos den un dato de dónde depositarle para evitar que hagan el trámite presencial. Y por lo tanto, a la pregunta tuya, ya 700.000 personas las pesquisamos para este caso en particular, que nunca habían sido beneficiarios de otro apoyo. El requisito es que, según los registros del Estado, no tenían ingresos formales y habían postulado algún otro beneficio estatal y pertenecían al 60% más vulnerable. Ministro Sichel, grupo, perdón, pero estos 700.000, para que ellos sepan, estos 700.000 están inscritos en el registro social de hogares, pero no tienen el dato de depósito en el fondo. Exactamente, y no han recibido los bonos anteriores. Acuérdense que esta gente, grupo de personas recibió el bono marzo, el bono de la crisis social en diciembre, recibe el subsidio único familiar. Estas 700.000 personas nunca han recibido el apoyo en la práctica. Por lo tanto, por eso es tan importante, porque tienen que meter el RUT para saber que les va a llegar el bono. Y ahí levantamos toda la información del registro social de hogares. Obviamente es la única forma que tenemos de saber hacia adelante quién tiene situación socioeconómica para poder depositarle. Y por eso no está el dato de depósito, porque nunca se le había depositado, entregado ningún bono. Entonces no está ese dato. Por eso es importante que la gente esté atenta, que está en el registro social de hogares, que no ha recibido bono, que se meta con su RUT, porque ahí puede optar a este bono. Ya, pero tiene que estar dentro del registro, tiene que estar registrado en el registro social de hogares, eso sí. Tiene que tener dos requisitos: estar en el registro social de hogares y estar en el 60% más vulnerable de Chile. Esos son los dos principios para poder transferirle estos recursos. Súper importante lo que digo el dato. Ojo, 8 millones de chilenos tienen el registro social de hogares. O sea, la gran mayoría de las familias de las más vulnerables y de clase media tienen el registro, pero el que no lo tiene y cambió su situación socioeconómica, es súper importante que lo haga, porque este bono es el primer apoyo a este grupo. Como anunció el presidente de la República y me ha encargado estos días, van a haber apoyos sucesivos para este grupo, que esperamos que crezca el número, porque nueva gente se incorpora porque tiene una situación de vulnerabilidad producto de lo que le pasó en el mes de abril, ahora o mayo o junio. Eso es parte de la lógica. Entonces, si alguien dice, bueno, yo antes no era vulnerable, pero hoy día sí, es el minuto o de hacer el registro social de hogares o incluso actualizarlo, porque probablemente hacia atrás tenía buenos ingresos, hacia adelante no tiene ingresos, es el minuto de ponerse al día. Perfecto. Entonces, ¿ya? El bono COVID. Un último grupo. Ya. Un último grupo que para que sepan también, todos los que pertenecen al programa Chile Solidario, que ahora se llama Seguridad y Oportunidades, también tienen derecho al bono. Entonces, por lo tanto, hay un grupo de personas que no tienen carga, que no pertenecen al 60% más vulnerables según el registro social de hogares, pero sí pertenecen al programa Chile Solidario, que es la pobreza más extrema, que también se les va a pagar el bono. Y esas personas de la pobreza más extrema, claro, tienen que estar dentro del sistema de Chile Solidario. De alguna manera tienen que haberse visto beneficiados los últimos años con esto. Sí, la verdad es que la mayoría de estas personas, para que nos imaginemos quiénes son personas en situación de calle, que tenemos catastrado y que hemos trabajado con ellos, son personas del programa Vínculo, adultos mayores que viven solos. Aquí hay más de 120.000 personas que el Estado trabaja hace una larga trayectoria de gobierno haciendo intervención social directa. ¿Cómo van a recibir el bono? En este caso, por ejemplo, en el grupo 3, porque muchos de ellos no están bancarizados, no necesariamente tienen cuenta en Banco Estado. Exactamente. A ver, es simple, la mayoría del SUF recibe por depósito porque ya recibía el depósito. Ellos, como les dije, necesitamos información si queremos que les depositemos. Para eso la página web, igual con el Instituto de Previsión Social, hicimos una regla que si tenía una cuenta ruta activa los últimos 6 meses, vamos a presuponer que esa es su cuenta y por lo tanto vamos a proponer depositarlo allí y lo tiene que solo confirmar. Y en este caso de seguridad y oportunidades, incluso 100.000 familias rurales se les va a llevar a su casa los recursos. En este caso, la mayoría de ellos se les lleva al lugar. Mayoría, digo, el 99% de los casos. Y en el caso de las familias rurales, que son 120.000, también les va a llegar a su hogar el depósito, para que sepan quiénes son los beneficiarios. Son los que antes les han llegado los otros pagos también en su hogar, también este les va a llegar en su hogar. Perfecto, pasemos ahora al subsidio. Solo para cerrar esto, este es un apoyo, las personas que me están escuchando diciendo, bueno, y el próximo mes quizás voy a estar peor. Y no es nada, estamos trabajando a toda máquina, como nos encargó el presidente, de este mismo grupo, ver cómo lo apoyamos los 2 meses siguientes y ver cómo abrimos una ventana, como me preguntaba la Monse, para poder incorporar a nuevas personas que caen en esta situación y por lo tanto van a haber anuncios sucesivos de apoyo para trabajadores informales. Esto quizás es una buena conversación de futuro. El problema de la informalidad es que provoca
provoca esto, es que no sabemos quién es, dónde está, cómo apoyarlo, y por lo tanto tenemos que ir poniendo incentivos para que el trabajo sea más formal, de alguna forma, es decir, se emitan boletas o la persona tenga alguna forma de registrar sus ingresos, porque es la mejor forma de apoyarlo en el futuro a través de seguros. Antes de pasar al tema, a ver, recordemos los montos del bono COVID. Son 50.000 pesos por persona y 50.000 pesos por carga. Claro, son dos diferencias. Si tienes hijos menores de 18 años o vives con una persona con discapacidad o incluso una mujer cuyos hijos viven a expensas de ella, es decir, ella trabaja y sus hijos trabajan y recibe el subsidio único familiar, son 50.000 pesos por carga. En el caso extremo, en el Ministerio tenemos un caso de una persona que de 11 cargas recibe 550.000 pesos, el grueso va a recibir entre 100 y 150.000 pesos. Después hay un segundo grupo que no tiene carga y recibe individualmente en el fondo, por lo tanto recibe 50.000 pesos él por el hecho de ser informal, y en seguridad y oportunidades la misma lógica, porque como te contaba, son las personas que viven solas en general o en calle o adultos mayores. Entonces, la regla es 50.000 por carga de los 2.200.000 personas, y los otros 500.000, 600.000 aproximados son 50.000 por hogar, que en este caso son hogares individuales. Se empieza a pagar desde el 17 de abril, porque el fondo... se deposita. El 17 de abril... El 17 les va a llegar a su cuenta. Ya, les va a llegar. Al 75% de las personas. Ya, perfecto. Pero siempre hay rezago y no sé qué. ¿Hasta qué fecha tiene el Ministerio contemplado entregar este bono para completar el universo? Del 17 al 18, al 75% el universo principal. El otro 25% hay hasta 6 meses para el pago. Ojalá lo hagamos al tiro, la gente probablemente necesita esta plata urgentemente. Si se mete a la página web lo podemos hacer acto seguido. Mientras más rápido se metan, más tiempo, tenemos 6 meses para que la gente cobre el bono. Ya, se lo guardan. Si no lo cobra, si no le llegó, no lo cobró, se lo guardan por 6 meses. 6 meses y 6 meses después ya desaparece, pero es importante que la gente ingresando a la web e incluso yendo a Chile Atiende, lo que pasa es que no queremos incentivar necesariamente que la gente vaya presencialmente, puede ir a pedir el cobro y de ahí se paga. Perfecto. Julito. Bueno, no, yo quería pasarlo al segundo ítem, ministro. Ya. Si pudiéramos que nos fuéramos al subsidio, ahora del sueldo mínimo, por favor. Súper simple, pero teníamos un segundo gran mundo, que es el gran mundo laboral en Chile, que trabaja con contrato de trabajo, y tenemos dos situaciones posibles. La gente que se acogió al programa de protección al empleo, que básicamente cambió su relación laboral o suspendió su relación laboral producto de la crisis, y ahí están todas las medidas que anunciamos para la protección del empleo que permiten cobrar el seguro de desempleo. Pero después tenemos un gran universo, que son casi 700.000 personas en Chile, que trabaja en lo que hemos definido son los ingresos mínimos en Chile, es decir, entre 301.000 pesos brutos y 380.000 pesos brutos. ¿Qué hicimos? Y esto venía de antes, con el presidente veníamos trabajándolo desde que empezó el gobierno. Hicimos, básicamente, pusimos un seguro, es decir, una garantía de que nadie en Chile puede ganar menos de 300.000 pesos líquidos por trabajar jornada completa. ¿Qué implica en la práctica? Que si alguien por jornada completa recibe menos que esto, el Estado le va a transferir a su cuenta RUT la diferencia para completar estos 300.000 pesos líquidos. Para que una persona lo calcule simplemente, si la persona recibía 301.000 pesos brutos, el líquido más o menos son 241.000 pesos, el Estado le va a depositar 59.200 pesos en la cuenta RUT que nos señale. Si recibe 325.000 pesos, le va a depositar 42.000 pesos. Esto es bruto, esto es líquido. Y si recibe 350.000 pesos, le va a depositar 24.000 pesos, me sobra un cero. ¿Qué es lo importante acá? Que a diferencia del bono, esto es permanente. Es decir, una vez que la persona lo postula y lo cobra, se le paga siempre los años hacia adelante mientras se mantenga en este nivel de ingreso. Es decir, si estabas en el sueldo mínimo que fijó la ley, igual el Estado te va a seguir apoyando permanentemente mes a mes mientras te mantengan estos ingresos para que siempre estés con el piso de los 300.000 pesos líquidos. Una pregunta que me hicieron después de un punto de prensa. Eso es para siempre, jamás, independiente de la coyuntura del coronavirus. Exactamente, esto no es coronavirus, era un proyecto que teníamos en el Ministerio con el presidente desde que empezó el gobierno, coincidió con la coyuntura y nos permitió una segunda cosa, que si la persona suspendió su relación laboral o cambió su jornada por producto del coronavirus, igual le vamos a pagar directamente el subsidio por la renta total. Entonces, el ejemplo más clásico es, la persona recibía 240.000 pesos líquidos. Fue y tuvo que suspender su relación laboral porque trabajaba en un café y el empleado le dijo, mira, no puedo seguirte pagando estos meses, suspendamos estos 90 días.
él va a poder cobrar el seguro de desempleo por el 70% y además va a seguir recibiendo los 59.200 pesos. En la práctica, el líquido de esa persona, aun cuando suspendió su relación laboral, va a andar cerca de los 230.000 pesos. Ya, eso es súper importante porque en el fondo es casi el 20% del ingreso. Es decir, hay mucha gente que trabaja con comisión, por ejemplo, que recibe el sueldo mínimo, ya, la gente... que recibe el mínimo, esa es la base, el mínimo, y el resto es comisión. Y por lo tanto, esas personas, esto les va a servir. Sí, dos cosas súper importantes, recibe el mínimo y comisión. Para explicarlo lo más simple posible, no tan leguleyamente, hay dos tipos de comisiones. La persona que recibe propina y no es parte de su renta ni sus ingresos, sí lo recibe. La persona que la comisión es un monto fijo que se le paga mensualmente, pasa a ser parte de su renta bruta. Pero la regla general es que si es una comisión, como un garzón que cobra propina, va a recibir el subsidio. Perfecto. Aquí me preguntan en Twitter. Sí, adelante, ministro. No, una cosa porque quedó dando vuelta después de cuando anunciamos esto. La gente decía, bueno, ¿y por qué tengo que postular? Y con toda razón, una de las peleas más importantes que dimos era que la gente no tuviera que postular. Tenemos hoy día un problema administrativo bien práctico, que es, en el Estado no sabemos cuántas horas trabaja la persona para un empleador. Nosotros tenemos la información de cuánto le pagan de cotizaciones, de qué tributa a través del servicio de impuestos internos, pero no podemos saber la jornada, por lo tanto no podríamos pagarle a todos automáticamente este año. Para un ejemplo práctico, yo era profesor universitario, a mí una universidad me pagaba 300.000 pesos, pero por 4 horas semanales en su minuto no era el justo que yo recibiera este subsidio, por lo tanto no podemos pagarle a todo aquel que tiene cotizaciones por ese monto. ¿Cuál es la lógica? Primeros meses es con postulación vía subsidio, o más bien llenando los antecedentes lo más simple posible porque es un formulario, no hay que subir antecedentes. Pero la misma ley incorpora la obligatoriedad para que todos los nuevos contratos informen la jornada al Ministerio de Desarrollo Social y por lo tanto hacia adelante para el próximo año ya va a empezar a operar automáticamente a toda persona que tenga jornada completa y esta renta. Entonces, esta primera fase, para apurarla producto del coronavirus, quisimos pagarlo lo antes posible y para eso esta página web. Ministro, ¿una persona podría verse beneficiada con el subsidio y con el bono COVID? No, en estricto rigor no, porque la lógica del bono COVID, acuérdate, es gente que no tiene ingresos formales, es decir, dice 0 en su registro social o dice 300.000 pesos en el registro social, pero cuando dice la fuente dice me lo gano porque salgo todos los días a tratar de hacer algo. Por lo tanto, acá es el contrato de trabajo el determinante y ese es el bono, y al otro lado es la informalidad lo determinante y por eso se le paga el bono COVID. Segunda pregunta sobre lo mismo, ¿los con boleta no califican en ningún bono? ¿Ni en el subsidio ni en el de allá? No, súper importante, los con boleta en estos dos lógicas no, algo que va a anunciar el presidente, el ministro Bioni, estamos trabajando full, esperamos esta semana, es en particular medidas para el mundo honorario. Lo que se hizo para el mundo honorario ya es que se adelantó casi un mes la evolución de impuestos, pero tenemos conciencia que no es suficiente y estamos trabajando en un paquete de medidas particulares para ese mundo. Solo para que aproximemos los datos, acá está, es casi el 10% del mercado laboral, acá estamos hablando de casi toda la informalidad, el mundo de las boletas honorarios es importante, pero es un porcentaje más chico que este gran mundo de estas dos lógicas. Obviamente los queremos apoyar y estamos trabajando a toda máquina, entendiendo que no hay seguro de desempleo. Lo dije al principio, la gran lección de esto es que nos conviene como ciudadanos la formalidad porque la formalidad nos permite de mejor manera llegar más rápido con los apoyos. La otra forma hace que sea más difícil apoyar directamente con seguros del Estado. Pero usted habla de 8 millones de inscritos acá en el registro social. Ahí también hay inscritos que tienen el subsidio, que trabajan formalmente. Una cosa es la inscripción y otra cosa es los que tienen el bono, digamos. Sí, lo que pasa es que 8 millones son los totales. Ahí está la gente con contrato, los informales, los sin ingresos. Sí, claro. 2,7 millones en el registro de personas son las que son informales. Esa es la lógica. Es que ahí es donde la gente se confunde y nos pregunta. Yo estoy inscrito en el registro, ¿por qué no puedo optar a los dos? Porque, bueno, el bono COVID no es para los 8 millones inscritos en el registro, sino para los 2,6 que están en el mercado informal. Y por eso, los que están en contrato tocan el subsidio, digamos. Pero ministro, hay una cosa, pero a ver, el bono COVID, según la lógica suya, el bono COVID no es para nadie que tenga contrato. Exactamente. No es para nadie que tenga contrato, es solo para gente informal. Pero resulta que hay una persona que la despidieron en marzo. Sí.
¿Qué pasa con esa persona? ¿Puede recibir el bono? Mira, dos cosas súper importantes. Lo primero, si la despidieron en marzo, para poner un ejemplo súper práctico, va a tener derecho al subsidio porque el subsidio se paga 90 días hacia atrás, con contrato hacia atrás. Entonces, al menos por 3 meses va a tener derecho al subsidio, al ingreso mínimo. Si fue despedida para las ayudas posteriores, no este bono, porque había que cerrar en un lugar, ¿quién se le pagaba este bono? Para las ayudas sucesivas, es decir, mayo, junio y julio. Lo más importante es que actualice ese registro diciendo que ya no tiene ingresos formales. Al actualizarlo va a ser incorporada en los nuevos apoyos como el bono que estamos pensando hacia adelante. Ya, porque hay ¿se entendió la lógica? Sí. Si tengo contrato, 90 días atrás recibo el ingreso, el subsidio del ingreso mínimo. Si perdí el contrato... Hay un montón de gente que dice me despidieron en marzo, me despidieron en marzo, me despidieron en marzo. Esas personas tienen que inscribirse para recibir esas 59 lucas o esos 90, solamente el subsidio de los 3 meses anteriores, enero, febrero y marzo. Sí, tal cual. Y por lo tanto, así el caso lo más gráfico posible, diciendo, ok, mi situación es que empezó la crisis en marzo, me despidieron a fines de marzo, puedo postular el subsidio del ingreso mínimo por los 3 meses hacia atrás, actualizo mi registro social de hogares, por primera vez cambiamos entero el registro social de hogares, se puede hacer online, se puede hacer por teléfono, por primera vez le vamos a pedir la información de un mes, antiguamente era el promedio de los últimos 12 meses, para poder actualizar su situación socioeconómica. Actualizada su situación socioeconómica debería entrar en los paquetes de ayuda de los meses posteriores que van a ser parecidos a este bono porque pasa a ser un informal que no tiene ingresos, para decirlo en la práctica. Claro, pero también entrando en la misma lógica de la ayuda al gobierno, esas personas despedidas tendrían derecho a la AFC. Sí, tienen derecho a 2 cosas. Más que la lógica del gobierno, tenemos un problema obvio, que es queremos apoyar exactamente a todos los que están en riesgo, entendiendo que hay que focalizar en poder cubrir a la mayor cantidad de población posible. Por eso aquí uno mira esto y estamos hablando de casi 4 millones de personas entre protección al empleo, etc. ¿Qué nos pasa? Diciendo, acá subsidio, allá es bono. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Es que además esa persona va a haber podido recibir el subsidio, si fue despedida recibió una indemnización, y además, si no fue despedida y se suspendió su relación laboral, va a poder cobrar el seguro de desempleo por el 70%. Ya, pero eso es que no fue despedida. Y si ganaba menos de 500 lucas, claro. 3 meses seguidos el 70% más el bono. Ya, le pueden el subsidio. Nos llega esta pregunta. Si yo estoy con licencia, dice, pues, recibo el mínimo, ¿puedo optar igual, a pesar de estar con licencia, a el subsidio? 100%. ¿Ah? 100%. Ya, perfecto. 100%. Hoy día, solo un dato que me estaban diciendo justo antes de entrar, ya han ingresado a la página y postulado más de 100.000 personas en esta pura mañana. Y en condiciones como las de ella, es decir, tiene licencia, tiene el contrato suspendido, tiene el contrato, como dijimos, redujo su jornada de trabajo por la crisis, sí, tiene derecho y por lo tanto basta que llene sus antecedentes para que corroboremos. Lo único que vamos a pedir para que no haya contratos fingidos, porque además tiene una sanción penal fingir un contrato, es que tenemos que corroborar que se le pagaron cotizaciones en los meses anteriores por el monto que nos está señalando. Si cruzan los datos, hay derecho al subsidio, hay sanción penal para que finge un contrato para recibir el subsidio, sea el empleador o sea el trabajador, porque el llamado acá es que la plata llegue a quien necesita la plata. Claro, a ver, mucha gente con boleta nos está llamando, les tenemos que dar la mala noticia que aún no hay todavía un beneficio claro para ellos, para toda la gente que está boleteando. Ministro, ¿se ha barajado la posibilidad de que en la operación renta se le devuelva completamente la plata a estas personas? Mira, súper importante, 2 cosas ahí. La operación renta, quienes pagan impuestos, que esto es súper importante decirlo, son aquellos que están sobre 700.000 pesos de ingresos. Y por lo tanto la devolución sería para ellos porque al resto se les devuelve el total de la retención. Sí. Ahora, desde el 27 de abril, a veces esa situación es bien un caso de estudio porque nos olvidamos finalmente de quiénes son quienes están pidiendo esa devolución y en general es gente que tiene ingresos promedios sobre 800.000 pesos. Para ellos, lo va a anunciar en los próximos días el ministro Briones, el presidente, se está pensando una especie de seguro y que efectivamente va a operar un seguro bien parecido al desempleo y va a haber anuncios concretos. ¿Por qué? Misma lógica, aquellos que no pagaban impuestos, que la gran mayoría de los que emiten boleta, el 90% de los que emiten boleta no pagan impuestos, se les va a devolver desde ahora, desde el 21 de abril, les empieza a llegar la devolución.
y el otro mes está pensándose un modelo de seguro para ellos. La situación de quienes escriben muchas veces es personas que sí pagaban impuestos, que pertenecen a los quintiles más altos de la población, y para eso se está pensando en un seguro de desempleo. Sí. Pero para explicarlo más en simple, si usted emitía una boleta de 300 lucas mensuales, le va a llegar la devolución anticipada íntegra este mes. Eso es la lógica, así es que declaró antes del 9 de abril. Pero una familia con 800.000 pesos, aunque sea... Es que ese es el drama, pues, ministro. El drama es aquí la cantidad de familias que reciben 800.000 pesos, tienen 2, 3 hijos, padre y madre que trabajan, y ellos se sienten fuera de todos los beneficios. Monse, o sea, obviamente, si no estoy minimizando la situación, obviamente una persona que vive con 800.000 pesos y tiene 4 hijos lo está pasando como el ajo y no tiene devolución de ingresos. El problema que nos pasa muchas veces es que en esta misma lógica nos olvidamos que después de eso hay un 70% de la población que gana menos que eso y vive con los mismos 4 hijos, y que también tenemos que apoyar. Entonces estamos apoyando a ambos. La gran pregunta en estas discusiones es dónde aceleramos el paso para priorizar ayuda, y efectivamente, y no es popular decirlo, pero aquí hay gente que ganaba 300.000 pesos, que no puede salir a vender, que no tiene lucas para vivir, que no le alcanza para comer, y tenemos que rápidamente llegar con ayuda, sin olvidarnos del otro grupo. Pero también somos una comunidad, la mitad de los chilenos ganan menos de 400.000 pesos al mes, y eso no nos olvidemos nunca, porque cada vez que alguien me escribe al Twitter y me dice, oiga, a mí no me llega nada, yo recibía 1,2 millones, yo le digo, sí, estamos tratando de hacer algo para usted, pero hay una prioridad de la otra mitad de los chilenos que ganaba 400 lucas, vive con 4 hijos y no está llegando nada. Créame que esto apunta exactamente a ese mundo. A veces nos olvidamos que en Chile hay mucha pobreza o clase media desprotegida, encubierta, y tenemos que apoyarla rápido, sin olvidarnos del otro. Pero también es un minuto en que tenemos que cuestionarnos nuestras redes de solidaridad. Misma pregunta, voy a transparentar algo que me pasó en algunos chats, de gente que me dice, mira, a mí me disminuyeron los ingresos, voy a dejar de pagar el transporte escolar o el colegio particular porque el gobierno no hace nada. Pucha, porque usted tiene ingresos y ojalá siga pagando el transporte escolar, siga pagando si puede a su nana. Usted no es la prioridad para las políticas sociales. Tenemos gente que de verdad no llega a comer a fin de mes. Claramente, ese problema es una crisis. Lo que pasa es que cada uno habla desde su realidad, y así como hay gente que usted dice que gana 300.000 pesos, 400.000 pesos, ha acomodado su vida a ese ingreso, digamos, y no paga el colegio, pero hay una capa gigante de chilenos, que yo no la minimizaría porque yo creo que está bien escondida, una capa gigante de chilenos que tienen su nivel de vida costeada a sus ingresos, digamos, a esas boletas o lo que queramos llamar, paga su colegio, tiene su autito, le cobran el tag, le cobran el estacionamiento en el mall, trata de comprar su remedio en la farmacia, está tratando de cotizar en algún lugar. O sea, hay una capa gigante de chilenos que tampoco ha podido ir a trabajar, y que también le puede dar el coronavirus, digamos. No están inmunes. Como te decía antes, sí, yo sé, como te decía antes, y me preocupa tanto, pero yo no me olvido todos los días de que también soy parte de una lista, y por lo tanto, un 8% de los chilenos paga el colegio, solo el 30% tiene auto. Tenemos que apoyarlos también, y para eso las medidas de crédito que se hizo con FOGAPE, para eso la evolución que estamos pensando en los impuestos, para eso lo que vamos a anunciar en materia de contrato honorario. Obvio, si no digo que no sea preocupación, si el problema es el sentido de urgencia que tiene una sociedad que en una crisis como esta vive en comunidad, y no lo minimizo, pero me gusta dar esta realidad porque uno tiende a creer que la clase media es justo lo que vive con uno al lado de uno, y cuando uno ve los datos sociales dice la mitad de los chilenos vive con ingresos bajo 400 lucas, el promedio de ingresos en una familia en Chile son 500.000 pesos. Obviamente la tragedia de esas personas nos importa y tenemos que ayudarlo, pero donde hay que poner primero en la orden en la fila es no el que tenía una casa, un patrimonio y un auto que puede hoy día venderlo para proteger sus ingresos, sino el que justamente está sin nada, que es la mayoría de los chilenos, y tenemos que hacerlo. Entendiendo que ambos son parte de la prioridad de lo que vamos a hacer hacia adelante. El tema de lo que dice Julio, de las boletas de honorario, la verdad que es un tema que es ahora o nunca. Por eso que el fondo no le llama la atención, porque usted dice ya que los de 700 lucas para arriba se les descuenta la AFP obligatoriamente, etcétera. Pero es gente que por lo mismo que boletea, hoy día la mayoría de ellos están sin ingresos, y esas quizás 50 lucas que le van a retener
le hacen una gran diferencia. Entonces uno dice, ¿por qué no en este minuto, que estamos en abril, en la devolución y la declaración de impuestos, ¿por qué no atender a ese grupo y no ir ahondando en cada uno? Porque, ¿sabe por qué se digo? Porque es una herramienta que es fácil y es ahora. Si no, ya con la devolución de impuestos, cuando pasa ya no vale. Monse, va a ser súper concreto porque estamos estudiando una medida que mucho más que quedarse con 50 lucas de ahorros previsionales futuros que van a hacer que esa persona tenga una peor situación y va a permitir una renta mucho mayor que solo ese pequeño porcentaje de retención. Esa es la práctica. Obvio que lo estudiamos, está en la mesa, se pone rápidamente de moda esto de decir, pedirlo en Twitter y diría, no, al revés, ojo, eso le va a permitir recuperar un pequeño porcentaje de su devolución de renta. Estamos estudiando una medida que lo que busca básicamente es algo más parecido al seguro de desempleo, que permite mantener un porcentaje mucho más alto de la renta, como una especie de seguro de catástrofe que va a ser anunciado en esta semana. Así, obvio que estudiamos todas estas lógicas de medidas, pero lo que nos preocupa es que básicamente adelantemos este potencial cotización futura, que la persona va a necesitar una pensión en el futuro, que el Estado de alguna forma tiene que financiar si no lo hace, y no tenemos una medida que permita reemplazar mayor parte de los ingresos que esa simple evolución. Entonces, son contemporáneos, van a ocurrir en el mismo tiempo. Lo que queremos hacer es más bien una medida que dé mucho más seguridad a esa persona que emite esa boleta con un seguro de desempleo que sea mucho más grande que el porcentaje chiquitito de retención que se le hizo hoy día. O sea, responsablemente podríamos decir que la medida que se va a anunciar es mejor que devolver la totalidad de la renta, digamos. Eso es lo que... No solo responsablemente con 100% de seguridad, porque lo tuve en la mesa, lo miramos. Obviamente, la ansiedad hace que mucha gente, y yo entiendo, por favor devuelvan esto, pero esto es un porcentaje de retención que va entre el 4 y el 7%. Lo que estamos pensando más bien es algo parecido a lo que es un seguro de desempleo para el mundo de boleta honorario, que es lo que está trabajando la Cote Saldívar, pensando en el mediano plazo que haya un seguro que se pague el próximo mes, no en 2 años más, que permita efectivamente generar una renta más parecida a la que percibía en promedio por su boleta honoraria. Entonces, que se quede tranquilos que te escriben ahí en el Twitter de que la solución va a ser mejor que esa. Esa es una solución rápida, parece popular, pero no es eficaz para reemplazarle ingresos, que es lo que tenemos que hacer. Claro, es que la gente lo ve como una herramienta a la mano, ¿no? Como fácil, ¿no? Sin tanta complicación, ¿no? Independiente del monto, lo ve como un acceso a dinero fresco rápido. Digamos, la suspensión de un año de esta medida que le llegara. Ahora, si usted dice que hay una mejor, bueno, hay que esperar para verla, digamos, y lo importante es traspasar certeza a la gente, porque yo creo que la incertidumbre genera mucho miedo y ahí estamos nosotros tratando de entregarle a la gente información para que esté más tranquila, digamos, que no, porque acá el tema es del desamparo, digamos. O sea, sabemos que seguramente ese grupo es mucho menor que el grupo más desposeído y también por eso están todos los esfuerzos puestos en una primera instancia para los grupos más vulnerables. Pero ese grupo también necesita un poco de amparo, necesita un paraguas, necesita saber que en una situación donde el Estado le dice no se mueva de la casa, y si él no se mueve de la casa no puede sustentar a su familia, digamos, ese mismo Estado tiene que decirle, oye, así te ayudo, digamos, ¿no? Yo creo que eso es lo mínimo que espera la gente, ¿no? Pero para que nos quedemos súper tranquilos, yo comprendo la ansiedad, créeme que la he vivido en mi vida pasada también, así que entiendo lo que no es llegar a fin de mes porque cambian tus ingresos según tu costo de vida. No quiero minimizarlo para nada, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es, acá tenemos un paquete de medidas que apunta al hueso de aquellos que más urgentemente necesitan ayuda social. Y lo que queremos, y lo que dices tú en lo más de fondo, es darle certezas al resto de que la ayuda no va a ser por un ratito, sino que es permanente mientras dure la crisis, y eso requiere una medida más profunda que simplemente, oye, dennos el 4% que nos están reteniendo, y eso va a pasar esta semana. Tampoco estoy hablando de 2 meses más. Entre esta semana y la próxima semana se van a anunciar los otros 2 paquetes que vienen, el fondo de $2.000 millones que anunció el presidente, que es para apoyar al mundo informal, y la medida concreta que es para el mundo de trabajadores honorarios, pero no como una solución parche diciendo te vamos a devolver 10 lucas este mes, sino más bien qué va a pasar los próximos 3 o 4 meses con tus ingresos y cómo te damos seguridad. Insisto en lo que dije al principio, porque obviamente toda nuestra regulación laboral está pensada en las personas con contrato de trabajo, ya que había un mecanismo eficaz, que era el seguro de desempleo, pero el resto de los mundos informales y honorarios, que en la práctica no está formalizada su relación laboral, tenemos que crear nuevos mecanismos que sean más permanentes y no solo transitorios, porque la verdad no es la primera crisis que vamos a enfrentar de esta magnitud, y es súper importante que en el mediano plazo tengamos mecanismos de protección social permanentes para estos dos grupos. Esa es parte de la lógica
lógica. Entonces, 3, 4 días más duelen, pero créanme que la solución es mucho más práctica que una evolución por un mes de unas lucas que le retuvieron para una pensión de ellos mismos en el futuro. Ministro, preguntas concretas. Quedé sin trabajo para el estallido social. Ya no me queda seguro de cesantía y ahora no tengo trabajo. ¿Qué beneficios de esto puedo acceder? Súper importante lo que dijimos es, si se quedó sin trabajo, usó el seguro de cesantía y no tiene trabajo los meses posteriores, actualice su información en registrosocial.gov.cl porque va a entrar a aquel mundo de la informalidad o de los sin ingresos y por lo tanto puede ser beneficiario de los apoyos en mayo y junio. Esa es parte de la lógica que está detrás. Es decir, pude usar el seguro de cesantía, se me acabó, ¿cómo lo apoyamos en los meses siguientes? Es parte de este mundo que hablamos de trabajadores informales o trabajadores sin ingresos, para decirlo de alguna forma. Pregunto a un televidente, ministro, ¿qué pasa con los taxistas, Uber, colectivos, furgones escolares que son propietarios o arrendatarios de un vehículo de trabajo? O sea, son dos cosas distintas. La mayoría, alguien que trabaja en Uber, la regla legal debería ser que le emite boletas honorarios por las rentas que percibe, se le hace retención y entra en el paquete honorario. Efectivamente, viviendo en la realidad, muchos amigos que trabajan en Uber lo que hacen es no informan de sus rentas y por lo tanto caen en el paquete informales y cayeron a cero ingresos ahora, están acá. Si tienen registro social de hogares no aparecen como informales porque no dicen cuál es su fuente de ingresos hacia adelante, entonces entran en ese paquete. Y después, lo mismo con los taxistas, misma lógica de los taxistas. Si emite boletas, si tiene contrato de trabajo el empleador o es dueño del auto y emite boletas, o por contrato de trabajo o por boleta honorario va a recibir un apoyo. Si no informó su situación de dónde venían esa renta, va a caer en la lógica de trabajador informal. Y después hay un tercer punto, yo puse el ejemplo de los transportistas escolares, que muchos de ellos son pymes en la práctica, porque tienen una empresa, facturan, emiten boletas y por lo tanto la mayoría de ellos entra en el paquete de apoyo de los 24.000 millones de dólares a través del FOGAPE de créditos con cero costo que permiten desplazar los ingresos entendiendo que sus ingresos van a volver naturalmente cuando se acabe la crisis sanitaria. Quizás la única buena noticia de esta crisis es que sabemos que la actividad económica después de 3 meses se recupera y todos vuelven a una actividad comercial, entonces aquellos que son propietarios de una pyme, que pueden subsistir, que tienen un taxi, su actividad económica va a volver y lo que estamos buscando es crédito a tasa cero, que en el fondo es un préstamo para poder hacer enlace con la reactivación económica. Acá hay otra pregunta. Trabajé 3 meses, enero, febrero y marzo. No me renovaron el contrato. La duda es si es que tengo derecho a seguro de cesantía. Ganaba 350 lucas. Ayúdeme con esa pregunta, ministro, por favor. Dos respuestas a esa pregunta. La primera, la ley quedó que si una persona tenía cotizaciones continuas más de 3 con el empleador, 3 o más, tiene derecho al seguro de cesantía. El problema es que su fondo va a ser poco y va a tener que acceder al solidario, pero en principio sí. Si es que fueron 3 meses calendario, hubo cotizaciones permanentes, el empleador le pagó las cotizaciones, etc. Y además va a tener derecho al subsidio del ingreso mínimo por esos 3 meses anteriores. Entonces, si ganaba 350.000 pesos, supongo que bruto, por poner un supuesto, va a tener derecho a 24.000 pesos de depósito por esos 3 meses, los 3 meses posteriores. Y para ahora, si se queda sin pega y no encuentra pega, puede actualizar su situación socioeconómica para poder incorporarlo a los paquetes de ayuda a aquellos que quedaron informales. Estamos viendo preguntas. ¿Tienes ahí otra, Julito? Sí, yo tengo varias preguntas. Mira, tengo una pregunta acá. Pregunta para el ministro. Atendiendo que la ayuda puede ser mejor, igual la ayuda momentánea sirve mucho. Me estoy refiriendo a que doy boleta, dice el televidente. Me estoy refiriendo a que doy boleta. A mí me gustaría recibir todo mi impuesto porque ¿para qué entregárselo a la AFP si pierde plata todos los días por la situación mundial? Ahí hay 2 preguntas en una. Lo primero, lo expliqué, eso te permite recuperar un 4% de tus ingresos. Lo que el televidente dice, ¿cuál es la moral de pasarle la plata en vez de una persona que necesita liquidez hoy día, pasársela a un sistema que pierde plata todos los días? Yo 2 cosas de eso, por eso las 2 preguntas. La primera, la obvia, es decir, ese 4% no asegura su ingreso, prefiero entregarle un ingreso permanente. Y el segundo y más importante, ojo que los ahorros previsionales son el principal déficit social de Chile en el mediano plazo, por lo tanto los ahorros previsionales sí son claves. Estamos mejorando el sistema, hay una ley que estamos tramitando urgentemente para evitar el lucro excesivo que tienen muchas de las compañías, para regular, para meter directores, pero me preocupa, me preocupa en principio, Julio, que a mí me preocupa mucho. Pero, ministro, es que lo que el televidente explica, lo que el televidente dice, tomando la lógica
de la emergencia. La lógica de la emergencia es, ¿por qué no recibir esa plata fresca yo que la necesito hoy día para ponerla en un sistema que hoy día pierde plata todos los días? Entonces él dice, ¿cuál es porque entiende la lógica a largo plazo? Por eso él no dice que le devuelvan de aquí todos los años la plata, sino que solo ahora. Entonces él no entiende la lógica que se actúa de pasarle ese dinero, que no se lo van a pasar a él, a un sistema que pierde plata todos los días, que es público, digamos, en vez de pasárselo a él, que lo necesita, aunque sea el 4%, porque pucha que me servirían esas 350 luquitas. Dice esta persona. Dos cosas. Más que la cresta, dice, pero lo quería omitir. El anuncio del paquete completo es la misma lógica de la pregunta de Juan Julio, se lo estoy haciendo para el kit, diciendo, la lógica implica que parte de estos fondos van a ser usados en un modelo de seguro. Veamos cuál es la lógica de esos fondos. No quiero adelantarme a un anuncio que se está trabajando todos los días, pero no necesariamente el destino va a ser ese. Sí me importa, en el mediano plazo, que lo único que le tengo miedo con toda esta discusión de que por qué no me devuelven la plata ahora de los ahorros provisionales, cuando yo me siento en este ministerio y veo que nuestro problema de verdad social en Chile son las pensiones, lo único que no puedo hacer es quitarle plata al ahorro previsional en el mediano plazo, independiente de quién lo administre institucionalmente, porque los flujos de plata, no solo la FP está perdiendo plata, está perdiendo plata todo el mundo, los flujos de plata son importantes que se garantice el mediano plazo para que vayan a pensiones, porque si no el problema es un círculo vicioso eterno. Otra cosa, que entiendo lo que tú me estás diciendo, Julio, es para qué se van a usar estos fondos en el mediano plazo y esperemos el anuncio, claro, o estos ahorros que se están registrando. Lo que el televidente dice más específico aún, porque no es ni al mediano ni al corto, al inmediato. Su situación es que atendiendo lo que usted dice y encontrándole incluso razón a lo que usted dice, él piensa que esta medida no tiene que ser por siempre, sino que esta medida tiene que ser por una única vez. Entonces, lo que él no entiende es la lógica de quitarle la plata o de no entregarle la plata a una persona que la necesita hoy día urgentemente para pagar un colegio, un transporte escolar, para comprar alimentos, todo, para pasársela a una administradora que todos los días él se mete a su cuenta y ve que la pierde. Esa es la lógica que él no entiende. Julio, misma lógica de esta administradora u otra. Eso de creer que la plata del mes en la que se pierde o se ahorra en un fondo de ahorro previsional es una mala lógica mirar en el mediano plazo. Por eso te digo, quedémonos tranquilos de que cuando se hagan los anuncios vamos a entender para qué se están usando estas retenciones que se están haciendo para crear un seguro futuro, más que pensar que esa plata va hoy día a una AFP o no, porque con el anuncio va a quedar más claro el mensaje, lo relevante, y entiendo lo que tú me quieres decir, la ética que está detrás de esto es una cuestión bien de fondo, que básicamente a mí me da miedo que se instale la idea de que el ahorro previsional, si este mes pierde o mañana el Estado gana menos plata, hoy día un Estado endeudado, no hay que cumplir con pagar o ahorrar esta plata en el futuro, porque lo que va a pasar es que en ese futuro no vamos a tener plata para pagar los pensiones, que es lo que nos está pasando hoy día. Otra discusión es la ética de la AFP, que la podemos tener cuando quieras, y que para eso hay un proyecto de ley que hemos apurado como gobierno infinitamente para regular parte importante de las pérdidas en las crisis de AFP, y queremos que ojalá se tramite lo antes posible. Claro, es que yo entiendo que este televidente, lo que predomina en él es la necesidad de la emergencia, porque él ni siquiera discute la lógica de la AFP ni nada. No quiere meterlo ni siquiera en discusión si están buenas, si están malas, si están nada, sino desde la cosa actual. Pero bueno, vamos a esperar ese anuncio, Monse. Nos dejó entusiasmados ese anuncio. Ministro, se muere la cantidad, es que la gente boleteando informal que no accede a estos es enorme. ¿Podemos seguir con el ministro o tenemos que despedirlo? Vamos a tener que despedirlo, ministro. Hay 8.000 preguntas más, pero yo creo que... Sí, pero una cosa, ojo. Sí. Informal es aquel que no sabemos de dónde viene su ingreso. El que boletea tenemos una forma de saber su ingreso y va a haber una medida especial para ellos. Y nuestro principal problema es el informal, que no sabemos de dónde obtiene su ingreso. Y lo que quiero cerrar ahí en la discusión es, ojo, que queremos incentivar a la formalidad exactamente por esta discusión, Julio. Ojalá la mayor cantidad de gente en Chile tenga contrato de trabajo, porque ahí hay ahorro previsional, hay un seguro de desempleo, hay un modelo contractual que permite específicamente tener mayor protección social. Si esa es la discusión de hace 100 años en la historia del mundo. Mientras más regulado el contrato de trabajo, más protección social para el trabajador, y hacia allá tenemos que apuntar. Muchas gracias, ministro. Le enviamos un abrazo. Gracias por su tiempo. Gracias, ministro. 11:58 minutos, Monse. Nos vamos a ir al corte, pero antes quiero que vean unas imágenes porque los ciudadanos están perdiendo la paciencia.